Gracias por continuar con nosotros junto a Cristian Castillo. Estamos hoy domingo por la noche totalmente en vivo, analizando los diferentes aspectos de lo que es noticias desde esta situación que estamos viviendo los guatemaltecos, nuestros vecinos, el mundo, sobre la pandemia de la COVID-19. Bueno, Cristian, hemos escuchado al doctor Luna dándonos una explicación, realmente esa parte donde nos explica la característica de que sea un caso comunitario es preocupante. Totalmente, porque como usted lo dijo en la introducción, era algo a lo que no queríamos llegar, pero que desafortunadamente se iba a llegar. El doctor fue muy contundente al referir cuáles son a partir de ahora las rigurosidades que se tienen que tener en el trato, en la interacción social, pero sobre todo en el regreso al confinamiento dentro de los hogares, porque hay que recordar que por cualquier cosa que se tenga que salir del espacio privado de las familias, ya sea para autoabastecerse, para cualquiera de las circunstancias que haya que salir, es importante que al volver haya una serie de protocolos que las personas que salieron puedan referir. Él era muy contundente al referir lavarse las manos, la ropa, inmediatamente quitarse, bañarse y mantener algún tipo de distanciamiento social, inclusive dentro del núcleo familiar, Mariano. Sí, yo creo que esa explicación fue muy oportuna y que él mismo lo dijo, es muy difícil cumplir con y ser tan estricto como él lo sugiere, pero creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo de mantener y cumplir. Ahora, a mí algo que me queda todavía inquietud son dos cosas. Uno, el espacio geográfico del cordón epidemiológico, el cordón sanitario, como se le quiera denominar. No me ha quedado claro si estamos hablando de cabecera municipal, si estamos hablando de todo el municipio. Ojalá las autoridades o funcionarios que nos están viendo nos pudieran aclarar eso. Y lo segundo, que todavía es más preocupante, sigo sin entender cómo se pudo haber contagiado esta persona, porque han circulado algunas informaciones. Yo la verdad, todo lo que no todo lo que necesariamente se publica en redes le doy algún tipo de veracidad, pero sí es fundamental que las autoridades confirmen cómo se contagió esta persona. No sé qué te parece. Y es que evidentemente, don Mariano, ya empiezan los estudios científicos a definir que el virus tiende a mutar. Principalmente en Estados Unidos, importantes universidades de Estados Unidos han venido corriendo una serie de modelos y de estudios a profundidad, y ya se empieza a ver que el virus en diferentes partes del mundo empieza a tener comportamientos distintos. Esto es a lo que hay que ponerle atención, y obviamente también lo que nos genera el ser mucho más cuidadosos, porque las recomendaciones que hasta ahora se estaban siguiendo, por ejemplo, el metro de distanciamiento, puede que a la hora de mutar el virus no sea totalmente efectivo, y que haya rigurosidad, por ejemplo, en lo que mencionaba también el doctor Luna, el uso de la mascarilla. Sí. Y el uso correcto. Es importantísimo referir del uso correcto. Y no olvidar la parte cuando dijo también saber cómo quitarse la mascarilla. Porque eso es fundamental. Pero bueno. La falta, tal vez un elemento, Mariano, la falta de costumbre nos hace estarnos tocando más la cara con la mascarilla. Efectivamente. Que eso también puede generar complicaciones. Estamos comentando con Cristian Castillo pues la primera entrevista. Nuestros invitados, pues como saben, no están viniendo necesariamente al plató de Canal Antigua. Entonces nos estamos conectando por videollamada o llamada telefónica. Esa es la labor que en este momento está realizando nuestra producción. Y voy a aprovechar para que entremos de una vez con nuestros invitados cuando estén conectados. Pues ustedes habrán escuchado, entre ayer y hoy el Congreso de la República aprobó 4 préstamos por un total de 740 millones de dólares. Esto es tanto para infraestructura, temas de salud, de infraestructura, de equipamiento, caminos, temas de justicia, o sea, un total de alrededor de 740 millones de dólares en préstamos entre ayer y hoy. Hoy se aprobó el decreto 2020-2020, que es una ampliación presupuestaria por 5.138 millones de quetzales. A eso le tenemos que sumar las aprobaciones del día viernes, que ahí destaca el decreto 13-2020, en el cual se hace se amplía por 11.000 millones de quetzales el presupuesto para atender la emergencia. En fin, hay una cantidad de dinero que se está poniendo a disposición del gobierno, del Ejecutivo, del Estado, para atender la emergencia, pero también para iniciar algunos proyectos que pudieran ser parte
de la reactivación económica. A ver, pregunto a producción, ¿ya tenemos? ¿A quién tenemos ya listo? Ok, le vamos a dar entonces la bienvenida a Olaf Dirkmatt, profesor universitario, al licenciado Walter Martínez, asesor fiscal y financiero, socio de la firma Deloitte, y al licenciado Eric Coyoy, analista de temas económicos por la Universidad Rafael Landívar. A los tres, buenas noches, bienvenidos, ¿los tenemos ya ahí? Buenas noches. Buenas noches. No, solo escucho la voz. ¿Con quién estamos ahorita? Con Olaf. Un gusto. Olaf Dirkmatt. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Profesor universitario de la Francisco, bueno, ya los tenemos acá, los empezamos a tener ahí ya en pantalla, también al licenciado Coyoy lo veo, y al licenciado Martínez. A los tres, buenas noches, gracias por conectarse aquí con nosotros. Inicio con Olaf Dirkmatt. Bueno, ya hice una introducción, cantidades importantes de dinero a disposición del Estado, del Ejecutivo, de las unidades ejecutoras para invertir a favor de la prevención, la contención y en su momento en una tercera fase, pues que es más complicada, la atención de enfermos por el COVID-19. ¿Cómo lo analiza Olaf? Pues esa es la visión optimista, ¿no?, que estás dando. Lo que tenemos que darnos cuenta, creo yo, es que gran parte del presupuesto que se está aprobando no va dirigida a la emergencia. Entonces, efectivamente, vemos que hay diferentes intereses que están impulsando, avanzando su agenda, y esa agenda no es nueva. Esa agenda ya ha existido por años y usan la emergencia o pasan esos presupuestos bajo el pretexto de la emergencia, pero en realidad, en términos de salud, pues hay un poco, pero es una fracción del total. Entonces, a mí me preocupa bastante. Nosotros en UFM Marketers hemos estimado que en el segundo trimestre el PIB de la economía guatemalteca puede caer hasta un 16%, y eso también tiene implicaciones para la recaudación. Probablemente vamos a recaudar menos que en el 2019 con esta crisis. Entonces, ahora aumentar el gasto público para mí me parece nefasto. Licenciado Coyoy, buenas noches. Es importante aclararle a la audiencia, licenciado Coyoy, las diferencias en cuanto a los paquetes que se han venido aprobando en el Congreso de la República. La semana anterior vimos una primera ampliación a lo que había solicitado el Ejecutivo de alrededor de 3.500 millones. Luego vimos una aprobación de 11.000 millones y el día de hoy vemos una nueva aprobación que pareciera ir más en la línea de lo que había solicitado la ampliación del techo presupuestal del Ejecutivo. ¿Podría, por favor, aclararnos las diferencias entre los tres paquetes y la importancia también de diferenciar las fuentes de financiamiento? Sí, lo que vimos es un conjunto de financiamientos de distintas fuentes. En primer lugar, fueron aprobados la semana pasada 2 préstamos de apoyo presupuestario del Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones y un préstamo para apoyo a la emergencia del Banco Mundial por $200 millones. Estos préstamos tienen la ventaja de que son de fácil desembolso y de fácil ejecución, y que buscan apoyar la ejecución presupuestaria del gobierno. Y luego tenemos el viernes aprobada la emisión de bonos con un crédito financiamiento del Banco Guatemala por 11.000 millones de quetzales directamente orientados a atender las necesidades de las familias y de las empresas. Y el día de hoy se concluye un proceso de aprobaciones de varios préstamos, en total unos 740 millones de dólares, que van a financiar distintos proyectos en distintas entidades. Acá lo importante es que estos préstamos aprobados, que culminó su aprobación el día de hoy, no se van a ejecutar en este mismo año. Se inicia su ejecución este año, pero son proyectos de más largo alcance y que van a ver en los próximos años sus principales resultados, y que por eso es importante resaltar que los 2 primeros financiamientos van orientados a la emergencia, y los préstamos, como el de justicia, el de infraestructura vial, el de infraestructura de hospitales, van orientados a la recuperación de la inversión en el mediano plazo. A ver, licenciado Coyoy, aquí hubo una aseveración por parte de Dirkmatt en el sentido que la mayoría del dinero no va para la emergencia. Si
uno hace un pequeño contabilidad de lo aprobado con destinos específicos de los alrededor de 20,000 millones de quetzales aprobados en los últimos días, como ese gran total con las diferentes fuentes, hago un cálculo que hay 15,500 millones destinados a la emergencia y alrededor de 4,500 para otros eventos. ¿Cómo nos explicamos la crítica que ha hecho Dirkmaat diciendo de que no va para la emergencia? Bueno, desconozco el detalle de los argumentos, pero si vemos, por ejemplo, el financiamiento más grande fue el de los 11,000 millones de quetzales, que va a ser un financiamiento del Banco Guatemala. Eso va directamente a la emergencia, que se esperaría que el Ejecutivo sea lo suficientemente ágil como para ejecutarlo en este mismo año. Luego tenemos los dos préstamos de apoyo presupuestario de la semana pasada por 450 millones de dólares, que también se espera que fortalezcan el sistema de salud y que puedan ejecutarse pronto este año. Y serán los préstamos como el de infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, apoyo a justicia, que es la menor parte de recursos, los que se irán ejecutando en el mediano plazo y que ojalá contribuyan a la recuperación económica una vez que se logre superar pronto la emergencia. Licenciado Martínez, ¿cómo ve usted el tema del déficit fiscal? Básicamente lo que estamos viendo es una serie de paquetes, algunos oportunos en cuanto a las necesidades para atender la propagación del virus y la enfermedad del COVID-19, pero esto necesariamente va a tener un impacto en las finanzas del Estado. ¿Cómo anticipa usted esto y cómo nos estamos o cómo se está viendo la economía guatemalteca desde las empresas que se encargan de darle seguimiento al clima de negocios en el país? Muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad de poder expresarme a través de este medio a toda su audiencia. Yo creo que en efecto aquí estamos tocando dos temas que son trascendentales. Es más, yo diría que estamos abriendo tres frentes que son trascendentales. El primero de ellos es el financiamiento o la provisión de recursos que definitivamente son urgentes para atender una situación que tenemos enfrente, que estamos atravesando y que van a pasar varios meses para empezar a ver una reactivación de la economía. En estudios que he estado revisando en los días recientes, lo que se anticipa es, por ejemplo, que Guatemala podría estar en una fase de salir de los periodos de cuarentena entre mediados de mayo y principios del mes de junio. Probablemente haya algunos cambios paulatinos, algunas aperturas paulatinas, pero eso digamos que son lo que las tendencias marcan. Se habla de un junio para Estados Unidos, entre una primera semana de julio y una tercera semana de julio para México, y recién ahí empezar los procesos de reactivación económica que podrían estarse dando a niveles más o menos normales entre enero y marzo del año 2021. ¿Eso qué significa? Que definitivamente sí, el fisco va a tener serios problemas para poder recaudar. Y ahí es donde a mí me preocupa un poco cómo van a ser administrados estos recursos, porque definitivamente que el déficit fiscal para este año va a ser bastante mayor al que se ha tenido en años anteriores, y es más, yo diría que debe presupuestarse un déficit en la recaudación, porque definitivamente es necesario apoyar al empresario en estos momentos con medidas que otros países ya han estado tomando, como dar créditos fiscales, como diferir pagos, como por ejemplo en Guatemala no se tiene vigente un artículo en la ley del impuesto sobre la renta que permita la amortización de pérdidas, que sí se tuvo en legislaciones anteriores y que es urgente que se apruebe una medida, por ejemplo, como esta, para apoyar al empresario. En conclusión, en respuesta a su pregunta, Cristian, yo diría que definitivamente que el déficit fiscal es importante, y cómo van a ser canalizados los recursos que están llegando me parece que es fundamental para apalancar
el flujo de caja que va a necesitar las instituciones de gobierno para poder cumplir con todos estos compromisos de los que estamos hablando. Puede contestar. Por el momento sigue vigente esa decisión de la SAT de solicitarle al contribuyente que pague todo el 15 de abril. ¿Es correcto? Es correcto, Mariano, y hoy justamente en la tarde escuchamos de comentarios de pasillo que antes de hacer la transición al nuevo superintendente de SAT, es posible que se diera una decisión de postergar este plazo, pero eso es simplemente... Sí, es imposible pensar de que el contribuyente va a poder cumplir con el 100% de sus obligaciones. Cristian. Una de las grandes preguntas que flotan en el ambiente es qué impacto va a tener toda esta masa monetaria que se va a inyectar a la economía. Cuando usted estuvo en este set, hablábamos de un shock de oferta. Sin embargo, podemos ahora estar frente a un shock de demanda. ¿Cómo anticipa usted que pudiera comportarse la economía guatemalteca a partir de la inyección de los recursos que se han venido aprobando? Bueno, vamos a tocar el tema del Banco Central. Obviamente, como saben, yo estoy muy en contra en financiar gasto público a través del Banco Central y yo creo que hay una diferencia técnica muy importante entre, por ejemplo, Estados Unidos y Guatemala. En Estados Unidos, cuando la Reserva Federal compra deuda pública de Estados Unidos, lo hace en el mercado secundario, lo hace a través de su primary dealers. A cambio, en esta ocasión en Guatemala, el Banguat efectivamente va a comprar a través de una emisión primaria directamente los bonos del propio gobierno. Entonces, el impacto de la emisión va a ser completamente monetario. Va a tener un impacto, no sé cuánto, porque soy economista, no tengo, tampoco puedo predecir el futuro, pero me imagino y hemos hecho análisis con el balance del Banguat y hemos tratado de analizar qué tanto puede defender el Banguat, el tipo de cambio y la inflación en el mercado. Y mi conclusión es que no podía defender el Quetzal por debajo de un nivel de 9. A ver, pero profesor Dirkmaat, solo una consulta. ¿El Banco de Guatemala o la Junta Monetaria cambió algunas de las reglas vigentes tanto para el tema inflación como para el tema de intervención del mercado cambiario? ¿Ha habido un cambio en eso o en el objetivo primario del Banco de Guatemala? No, obviamente el objetivo explícito no cambia y de hecho tampoco las reglas, es mi pregunta. Pretenden velar ¿Y por las el reglas interés, y las por la reglas estabilidad vigentes? monetaria. ¿Y las reglas vigentes siguen igual? ¿O se cambiaron? Sí, hasta cierto punto sí, y han salido a defender hecho el tipo de cambio. Yo tuiteé el otro día cuando el tipo de cambio pasó por el 8 en menos de 24 horas, que fue un movimiento abrupto, volátil, y efectivamente intervino el Banco Central y ahora tenemos un tipo de cambio otra vez por debajo de 8. Sin embargo, tenemos que preguntarnos cómo afecta esto la capacidad del Banco de defender el tipo de cambio y la moneda. Y no pinta muy bien. Entonces yo creo que sí hay algo de depreciación implícita en la situación actual y no me gusta que están obligando, a pesar de que tenga bastantes reservas nacionales, dólares, el Banco que le estamos obligando y usando como una caja, como un monedero, ¿no? Y tenemos muchas otras opciones. El primero es endeudamiento o subir impuestos incluso, pero acabamos de publicar también un artículo sobre el IX. Incluso el IX sería un mejor candidato para financiar las propuestas actuales que el Banguat. Yo creo que estamos tocando una institución que no se debería de tocar políticamente nunca. Es sumamente peligroso politizar una institución monetaria como el Banco Central de un país. Y desafortunadamente nosotros sí tenemos ese riesgo y un país como El Salvador no, porque está dolarizado. Licenciado Coyoy, todavía está en debate precisamente los posibles impactos de esta inyección monetaria. No obstante, la mayoría de las convergencias en torno a estos paquetes aprobados es que hay que fiscalizar que se utilicen para los destinos que han sido aprobados. De lo contrario, no solo habría una inyección financiera poco controlable, sino que además el objetivo no se cumpliría. ¿Cuál es la recomendación que usted daría para darle seguimiento a que se cumpla con los objetivos de cada uno de estos préstamos?
Bueno, creo que en el plazo lo que vamos a tener en ejecución son los recursos de los préstamos de apoyo presupuestario de la semana pasada y los 11.000 millones de quetzales con el crédito del Bancoat. Los otros préstamos externos se van a mover lentamente porque son para proyectos específicos. Lo importante acá es primero la transparencia, que ojalá pueda haber mecanismos específicos en los reglamentos que apruebe el Ejecutivo para la ejecución de esos fondos. Y segundo, la agilidad. La emergencia no puede esperar, la gente necesita ya los recursos, las personas, las empresas, es para estos días que necesitan urgentemente los recursos, no pueden esperar meses. Ojalá que el Ejecutivo encuentre los mecanismos ágiles para inmediatamente trasladar esos recursos a personas y empresas, porque es lo que va a evitar que la contracción de la economía sea más grande. Hay que tomar en cuenta que estamos ya enfrentando una caída de remesas. En el mes de marzo fue una caída del 10%, pero realmente es porque está el inicio de la caída. En abril seguramente tendremos una caída mayor y por lo tanto es urgente que el gobierno pueda encontrar mecanismos eficientes y transparentes para ejecutar esos recursos. Licenciado Martínez, se nos está acabando, perdón licenciado, disculpe, se nos ha acabado el tiempo. Licenciado Martínez, 30 segundos, alguna recomendación, sugerencia, sobre todo porque estamos, como usted bien ha dicho, cerca del 15 de abril, día en que deberíamos estar pagando nuestros tributos. Gracias. Yo creo que es urgente una segunda postergación de plazos, porque lejos de estar en la curva de salida, estamos en una pendiente. Hoy mismo fue el día pico de todo el proceso que hemos estado viviendo. Ya hay contagios que son internos, que no tienen nada que ver con gente que venía del extranjero. Entonces yo creo que se vienen 2 o 3 semanas importantes. Esperaríamos una extensión de plazos y esperaríamos además una serie de medidas adicionales para poder apoyar al empresario que hoy está teniendo que congelar sueldos, que despedir empleados y generando una cantidad de pérdidas demasiado importantes. Se necesita que a esta serie de medidas que está incorporando el Congreso también se le sumen medidas que apoyen al empresario y que fiscalmente apoyen la recuperación económica de nuestros empresarios, tanto en economía formal como en economía informal. Quiero agradecerle a Olaf Tyrkmart que haya participado con nosotros, a Eric Coyoy y a Walter Martínez. A los tres muchas gracias que se hayan conectado. Creo que sus opiniones han sido importantes en este proceso. Bueno, Cristian, hemos llegado al final. La verdad, el tema económico igual se está complicando, no solo es el tema de salud, salubrista, con esto incremento en el número acumulado, también lo económico está apretando cada vez más. Pues el llamado aquí a la población guatemalteca es que en esta Semana Santa pues todos nos quedemos en casa, que realmente con el nuevo comportamiento de los contagios seamos conscientes de que estamos en riesgo prácticamente todos los guatemaltecos, y esto refiere a que pasemos una Semana Santa en reflexión, pero sobre todo dentro de nuestros hogares. Efectivamente, así es, y a ustedes que ahora que tienen este tiempo, no solo pues lo aprovechan para trabajar lo que pueden trabajar, teletrabajo y todo, pues es una semana, como ustedes saben, atípica todos los años. En esta oportunidad sea mayor. También tener mucho cuidado con las opiniones que se leen, que se escuchan. Yo creo que en la situación extraordinaria hay que ser prudentes, hay que ser cautos y no irse necesariamente por algunas opiniones que buscan solo la alarma, son alarmistas y que después generan una ansiedad que no corresponde. Las autoridades esperamos más decisiones, no solo de tipo sanitario, que es lo principal, sino en particular ese llamado a buscar los mecanismos que agilicen la ejecución de los recursos aprobados. Hemos llegado al final, les agradecemos bastante. Mañana vamos a estar nuevamente acá a las 8:45, el lunes nos corresponde con Carmina Valdizán. Tendremos más entrevistas y más análisis. Buenas noches, buen descanso.